Muchas gracias, señor presidente. En julio de 2011, los diputados y los senadores votamos por una reforma constitucional, una gran reforma en materia de derechos humanos, donde nos obligamos a observar los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano. La pregunta, la discusión está aquí, está precisamente en esto. Toda vez que las reservas que se proponen violan el instrumento internacional relativo a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Este instrumento internacional fue adoptado en la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos de América, el 9 de julio de 1948. Para tales efectos, es reconocido como el Convenio Internacional del Trabajo número 87. Fue aprobado por el Senado de la República el 28 de diciembre de 1949, lo cual consta en el Diario Oficial de la Federación del 26 de enero de 1950. Dicho instrumento entró en vigor en el ámbito internacional el 4 de julio de 1950. Pero para el Estado mexicano no fue sino hasta el 1 de abril de 1951, previa su ratificación el 1 de abril de 1950 y su promulgación en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 1950. El artículo 3º de este Convenio Internacional del Trabajo, conocido como número 87, menciona: las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, de elegir libremente a sus representantes, de organizar su administración y sus actividades y de formular su programa de acción. Y es aquí, justamente, en la palabra libremente, donde debe existir una opción. No solo la del voto directo, deben de existir otras opciones, las del voto indirecto. Y es aquí donde algunos de ustedes les quieren quitar ese derecho a los trabajadores. El modelo de elección indirecta se utiliza en países democráticos indistintamente. Ejemplos sobran mucho. De manera indirecta se votan a los presidentes, se votan a los primeros ministros. La propuesta que se recibió por parte del Ejecutivo es la antidemocrática. Fue la que nos mandó una sola opción: lo democrático, lo constitucional, lo que respeta los tratados internacionales, la redacción con opciones. De eso estamos hablando. La que recibimos de la Cámara de Diputados, donde habla de la votación económica directa, de la votación indirecta o de la votación directa y secreta. De eso estamos hablando, de las opciones. Compañeros senadores, derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, cualquier trabajador o líder sindical podrá acudir a cualquier tribunal del Estado mexicano a solicitar se haga un control de convencionalidad difuso, y lo hará con justa razón. Recuerden, ahí está la sentencia del caso Radilla. Eso va a significar la desaplicación de la norma que estaríamos votando. Insisto, no estamos hablando del control concentrado, no. Estamos hablando del control de convencionalidad difuso. Todos los jueces deben interpretar el orden jurídico a la luz de la Constitución y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Señoras senadores, senadores, de votar en positivo dicha reserva, no tengan duda que pronto, muy pronto, tendremos noticia de algún juez que ordenó la desaplicación
de la ley que el día de hoy estamos votando. Es por ello el sentido de nuestro voto. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna para hablar a favor el senador Ernesto Rufo Apel. Compañeras senadoras, compañeros senadores, mesa directiva de este honorable soberanía, voto libre, directo y secreto. Es un modo de vivir. No atenta en contra de la autonomía, mucho menos en contra de la soberanía. Es solamente una forma de integrar a la autoridad. 1989, primer gobernador de oposición por la vía democrática. Se construyó así un sistema electoral hace casi 24 años. ¿Ha sido esta experiencia, ciudadanos, senadores, ha sido esto una experiencia negativa? Como vemos, la vida en nuestro país sigue. La alternancia es la forma que hoy da para la integración de la autoridad. Lo produce la democracia, como también hoy en el 2012. México avanza del gobierno autoritario al gobierno democrático. Hoy es un día histórico en la evolución política de nuestro México, no solo para la integración democrática del gobierno, sino por ese mismo voto libre, directo y secreto de los trabajadores en la vida de su sindicato. Artículo 371, fracción novena. Esto precisamente que hoy debatimos es para la vida en la empresa. A modo de anécdota, mi primer trabajo fue ser jefe de personal. Me tocó contratar 600 trabajadores, muchos de ellos pescadores, y formamos un sindicato de empresa. Mi relación con ellos fue muy estrecha. Sus problemas, no solo del trabajo, sino también el de sus familias y las vicisitudes siempre presentes. Me respaldaron durante 6 años y de esa manera, sin pedirlo ni buscarlo, llegué a ser el director general de esa empresa. Fui también presidente de Coparmex y también del Consejo Coordinador Empresarial en mi Ensenada. Pero en esos tiempos, y quizá por esta actuación, don Fidel Velázquez pidió a los dueños de esa empresa y al gobernador que me corrieran. Fue en 1986 y me eligieron alcalde. El voto libre, directo y secreto, sin duda, provoca una gran cercanía de las personas en la vida dentro de la empresa.
No más contratos colectivos de seguridad al empresario o al sostén corporativo del poder político. Que México avance, que la democracia nos haga convivir. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Rufo. Tiene el uso de la tribuna el senador Humberto Mayans Canaval. Con su permiso, señor presidente, señoras senadoras, señores senadores, he solicitado a nombre de mi grupo parlamentario y del mío propio el uso de la palabra para razonar el voto en contra de la propuesta de reserva que el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática hacen del artículo 371. La minuta que debatimos, para tener claridad todos, procede de la iniciativa enviada al Congreso de la Unión en calidad de preferente por el presidente Felipe Calderón. La iniciativa fue modificada en la colegisladora porque, entre otras razones, en materia de rendición de cuentas y de democracia sindical, fue redactada de tal forma que atenta contra la autonomía sindical. La autonomía sindical es uno de los derechos sociales que el constituyente de 1917 obtuvo como triunfo para los trabajadores del país y que fue y ha sido vanguardia a nivel internacional. Y el presidente Calderón y el PAN plantean eliminar, dada la redacción de los artículos que se proponen, y con ello eliminar también los triunfos históricos de la clase trabajadora en México, y eso no lo podemos permitir. Los temas democracia y rendición de cuentas ya están protegidos por la Constitución y contemplados por la Ley Federal del Trabajo, en los convenios internacionales y en la minuta enviada por la colegisladora. El PAN pretende, en este debate, retomar los artículos que hoy se reservan cuando estos ya fueron desechados por la colegisladora y fueron votados en contra aún por su propia bancada. Del PAN se entiende por su desempeño histórico, del PRD es incomprensible. Que nadie lo dude, el Partido Revolucionario Institucional y sus grupos parlamentarios en ambas cámaras estamos por la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas, pero sin atentar en contra de la autonomía sindical y los triunfos históricos de la clase trabajadora. Ante todo, estamos a favor del respeto de la Constitución General de la República y a los convenios internacionales ratificados por el Estado mexicano. En consecuencia, la propuesta de modificaciones a la fracción 9ª del artículo 371 sobre democracia sindical, reservado por el PAN y por el PRD, la consideramos no procedente en base a lo siguiente. La libertad sindical debe analizarse a partir de dos ejes interpretativos. A, el derecho del trabajador o del empresario para asociarse en organizaciones de su libre elección. Y B, la libertad jurídica de estas organizaciones para actuar con los medios que les son propios en defensa de sus intereses. Entonces, la libertad sindical comprende: 1, la facultad constituyente de elaborar sus propios estatutos. 2, la facultad de autonomía para designar a sus dirigentes y proveer la administración de sus organizaciones. 3, la facultad de acción sindical para impulsar los medios que cada sindicato elija para obtener sus fines. Y 4, la facultad federativa para enlazarse entre sí en uniones, federaciones y confederaciones. El artículo 358 de la Ley Federal del Trabajo señala que a nadie puede obligarse a pertenecer o no a un sindicato, y el 359 establece que los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes y organizar su administración y sus actividades, entre otros aspectos.
Lo anterior se fundamenta en la fracción 16 del apartado A del artículo 123 de la Constitución General de la República, que señala: tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 572/2000, resolvió que la libertad sindical es un principio absoluto. Lo hizo cuando decidió sobre la reelección de líderes sindicales, argumentando que estas decisiones se encuentran insertas en las facultades que se derivan de la libertad y autonomía sindical. Cualquier intento, como el promovido por el PAN y el PRD, para legislar al margen de la voluntad de los trabajadores, significa violentar la libertad y la autonomía sindical, como lo he fundamentado. Para el Grupo Parlamentario del PRI, los artículos reservados violan los convenios internacionales de lo que México es parte, como el 87 de la Organización Internacional del Trabajo, los cuales tienen el mismo rango que las disposiciones constitucionales, de acuerdo a los artículos 1 y 133 de la propia Constitución General de la República, y según la interpretación de la primera sala de la Suprema Corte en el amparo en revisión 531/2011 del 24 de agosto de 2011. La propuesta de modificaciones a la fracción 13 del artículo 371 sobre rendición de cuentas, reservado por el PAN y el PRD, la consideramos no procedente en base a lo siguiente: la noción legal del término autonomía es la capacidad de una persona individual o colectiva de darse las normas que han de regir sus actos. En otras palabras, es la posibilidad de que un ente jurídico tiene de autodeterminarse. La autonomía sindical es un derecho fundamental, consagrado en la mayoría de los textos constitucionales a nivel internacional. No podríamos entenderlo de otra forma, por ser este atributo consubstancial al derecho humano. Informo que su tiempo se ha terminado. En un minuto, señor presidente, por favor. Al derecho humano de sindicación, de acuerdo al convenio 87 de la OIT, y como lo ha expresado el senador Pablo Escudero en esta tribuna. Constituirse, redactar sus estatutos y sus reglamentos son los primeros actos democráticos de un sindicato, como también lo es elegir libremente a sus representantes y desarrollar sus programas internos de corte administrativo conforme a la voluntad soberana de sus afiliados. Plantearlo de otra manera, como lo hacen algunos legisladores del PAN y del PRD, es concebir a los obreros mexicanos como menores de edad o subnormales, y nada hay más alejado de esa realidad. Una cosa es fortalecer en las normas, en las leyes, la democracia sindical y la rendición de cuentas, del cual el PRI está de acuerdo, y otra muy distinta es imponer procedimientos ajenos y estatutos ajenos a la voluntad de los trabajadores afiliados. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia... Señor senador, informo que su senador, tiempo ha concluido. ¿Por qué no me da el trato que le dio la senadora Barrales? Por favor, estuvo 12 minutos. Le pido su consideración, por favor. ¿Para qué asunto, señor senador? Sí, adelante. Respeto el que usted quiera mantener el orden y lo apoyo, señor presidente. Lo que no puedo permitir es que los ajustes de tiempo solo hagan a una bancada política. Le ruego que permita que termine el orador. Hemos vivido esta mañana en un ámbito de tolerancia y le puedo relatar puntualmente todos los excesos del tiempo en el uso de los oradores. Yo le ruego a nombre de mi bancada que permitamos que termine un argumento tan importante el orador en turno. Solamente al senador Corral y a mí nos están pidiendo que nos callemos, ¿no? ¿Me permite, señor senador, para contestarle? Señor senador, nada más para contestar, quiero decirles que esta presidencia
ha sido tolerante y que en el caso de quienes han hablado más de 5 minutos es porque sobre un mismo caso se han incluido hasta más de 2 artículos, y aquí estamos hablando solo de un artículo, pero le pido que concluya con gusto, señor senador. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Continúo. Sonido en el escaño del senador Francisco Domínguez. ¿Para qué asunto? Señor presidente, nada más para dejar claro, hemos estado en 2 votaciones con 128 votos a favor, lo cual quiere decir que todos hemos estado en la sesión y todos los que han cedido la palabra se les ha dado un margen hasta 7 minutos. En este momento el reloj marca 8 minutos 29. A la senadora Padierna se dio 12 minutos. 12 minutos. Le pido al señor orador que concluya su intervención. 12. Adelante en el uso de la palabra. Concluyo. Por otra parte, Por otra parte, la Suprema Corte, en la jurisprudencia de la 9ª época, segunda sala de agosto de 2010, resolvió que la información pública comprende todos los datos que se encuentren en posesión de cualquier autoridad pública, pero advirtió que no se autoriza divulgarlos cuando la revelación de los datos puede afectar la intimidad, la privacidad y la seguridad de las personas. Por su parte, la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, con base en el convenio 87 de la OIT, ha señalado que la libertad sindical en su dimensión plural también protege la autonomía sindical, esto es, la posibilidad que el sindicato pueda funcionar libremente sin injerencias o actos externos que lo afecten. Concluyo, compañeras y compañeros senadores, lo que hoy discutimos es una reforma laboral para manejar las condiciones de mejorar las condiciones de los obreros mexicanos y ganar más empleos. No se trata de una reforma de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Hacerlo sería un exceso jurídico que pondría en riesgo la constitucionalidad de esta reforma laboral que ya no puede esperar más. Aprobarla con deficiencias o no aprobarla enviaría también un mensaje negativo a la comunidad de inversionistas nacionales e internacionales. México está en su mejor momento para generar inversión, productividad, empleos y crecer a las tasas superiores acorde al tamaño de la economía y a sus fortalezas, que es finalmente lo que nos está demandando la sociedad. Seamos responsables con la nación. Por lo anteriormente expuesto, los priistas rechazamos el artículo 371 en los términos redactados que propone el PAN y el PRD y que responden al texto original de la iniciativa preferente del Ejecutivo. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Manuel Camacho Solís. Sí, sonido en el escaño de la senadora Luisa María Calderón. Fundada en el artículo 89, después pido la palabra para rectificación de hechos. El tiempo que tiene cada orador es hasta 5 minutos. Hemos sido tolerantes, pero lo he dicho, creo que si nosotros no respetamos nuestras propias normas, no podemos pedirle a la sociedad que confíe en nosotros. Yo les pido de veras que respalden, que respeten primero las normas internas, que si queremos pedir respeto, tenemos que respetar nuestra propia normatividad y por eso continuamos en el uso de la palabra con el señor senador Manuel Camacho Solís. Sí, senador, el sonido en el... Sí, pido después para rectificación de hechos fundada en el artículo 89. Tomamos nota de ello y con todo gusto. Con su permiso, señor presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras. Cuando pude observar hace un momento que el PRI había tenido la sensibilidad para reconsiderar su voto cuando se discutía lo referente a la transparencia, pensé que no habría nadie que se atrevería
a defender en la tribuna el argumento en contra del voto libre, secreto, en contra del voto democrático de los trabajadores en los sindicatos. Pero no solo hemos visto que se viene aquí a defender la antidemocracia en los sindicatos, la antidemocracia que ha imperado y que ha sido uno de los puntos de mayor fricción social en la historia política de México desde hace mucho tiempo, sino que además se viene a argumentar a favor de la autonomía, apoyado en los tratados internacionales y en los derechos humanos. ¡Qué mayor contradicción! Hablar en contra de la libertad y a favor de la autonomía, cuando ¿cómo podemos pensar que puede haber libertad si no hay democracia en los sindicatos? Pero bueno, aquí se definen los campos. ¿Se está a favor de la democracia y la libertad o se está a favor del autoritarismo? Pero creo que esta sesión no será tan triste ni tan polarizante. Finalmente, estamos asistiendo a una sesión política de la que nos vamos a sentir orgullosos. El día de mañana, la nota va a ser que la minuta regresa a la Cámara de Diputados. Vence la razón política al poder de los grupos de presión, y eso es una buena noticia para la democracia. Mañana y después se contará la historia. Y la historia fue que por la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas se pudo lograr la alianza de las tres fuerzas progresistas y de estas con el Partido de Acción Nacional, y que esos votos fueron determinantes para el triunfo de la democracia en esta sesión. Se verá y habrá que reconocer también que frente a esos votos y esa alianza hubo en el tema de transparencia sensibilidad de parte de los senadores y senadoras del PRI, que así se lo reconocemos. Pero habrá un fuerte déficit. ¿Cómo es posible que nos atrevamos a defender aquí que no debe prevalecer el voto democrático en los sindicatos? Yo pensé que iban a votar en contra, pero que no se iban a subir a defender el tema. Es indefendible. Pero aquí hay un punto adicional, y el punto adicional es lo que hoy estamos testificando en esta Cámara de Senadores. Para los próximos 6 años hay Senado y hay separación de poderes en México. Muchas gracias. Gracias, señor senador Manuel Camacho Solís. Para rectificación de hechos, se le concede el uso de la palabra a la senadora Luisa María Calderón Hinojosa. Gracias, presidente. Compañeros del PRI, en 1939 el PAN nació para buscar la democracia. Y nació corriéndose todos los riesgos. Nuestros padres, nuestros fundadores, cayeron en el riesgo de ir a la cárcel porque ni siquiera les era permitido subir a una plaza pública a presumir que todas las personas somos inteligentes, que tenemos voluntad y que si apostamos a nuestra libertad podríamos ser una comunidad mucho más fuerte, mucho más solidaria, de mucho más desarrollo. Años después, en el 46, con solo 4 diputados federales apostamos por la democracia sindical. Y entonces no nos escucharon. Y seguimos insistiendo, y vino después el 88, aquel año tan difícil para todos nosotros. El PRI entonces fue sensible al llamado de los ciudadanos. No era posible seguir teniendo el control de los padrones electorales, de la democracia, y ustedes, señores priistas,
fueron capaces de correrse el riesgo y liberaron el control de los procesos electorales y fueron capaces de admitir que la democracia implica reconocer, aceptar y cuidar la libertad de cada uno de los ciudadanos para darse el gobierno que se merece. Entonces lo hicieron hace 24 años y ustedes saben que eso ha dado buenos frutos. Creer que cada persona es inteligente, que cada persona es responsable por sus actos y que además es corresponsable por la comunidad a que pertenece, ha traído buenos frutos a la democracia en México. Yo querría recordar que en el 89 nosotros también propusimos la democracia sindical, pero en ese entonces uno de sus compañeros nos pidió tiempo. Dijo entonces que los sindicalizados no estaban listos para la libertad. Señores priistas, han pasado 23 años. Córranse hoy el riesgo de dar libertad a los líderes sindicales y a cada uno de los trabajadores que pertenecen a un sindicato. Si como en el 89 creyeron ustedes en la inteligencia de los mexicanos, en la responsabilidad de los mexicanos, en el cuidado que cada uno de los mexicanos tiene por su comunidad al ir a votar en secreto y libremente para decidir su destino como nación, créanlo, si hoy creen en los sindicalizados, denles libertad. Acepten con nosotros la democracia sindical. Será para bien de México y de todos los trabajadores. Es cuanto, señor presidente. Tiene el uso de la tribuna el senador Omar Fayad Meneses. Gracias, compañeras y compañeros senadores. Nadie puede afirmar en esta Cámara que el PRI no está de acuerdo con la democracia sindical, como no, tampoco con la transparencia y con la rendición de cuentas, como lo hemos demostrado a lo largo de todo del día de hoy y de lo que va de esta legislatura. Falso quien lo diga, porque aquí hay paladines de la democracia que su arribo a este propio cuerpo colegiado resulta mucho que desear, porque no provienen de un procedimiento democrático, mucho menos pueden hablar de él. Nosotros no estamos contra la democracia sindical, no se confundan, no permitan que nadie los confunda. Este es un debate que tiene dos aristas y son muy claras. La primera, la de carácter jurídico. En la de carácter jurídico debe de quedarles claro que si se quiere reformar la autonomía sindical, ¿se puede hacer? Claro que sí. Luego entonces debió de haber habido una iniciativa que modificara el artículo 1 constitucional y otra a través de la cual nos retiráramos de los tratados internacionales de los que hoy formamos parte, y entonces se puede hacer la reforma tal y como les plazca, estemos o no de acuerdo. Pero el tema es jurídico y por eso tenemos que tener un mínimo de respeto a la ley. Por eso tenemos que hacer lo imposible, porque las decisiones que hoy tomamos, que algunas han sido con el consenso de todo el Congreso, tengan ese apego a la Constitución, a los tratados y a las leyes. Y para eso hay que tener el sentido común para tomar la decisión jurídica que debamos hacer. Y no se confundan, nadie, no nos confundamos con el debate político. Ese es otro tema. Si el presidente de la República quería
modificar la autonomía sindical, que le llame a las cosas por su nombre y con valor debió de haber enviado la reforma con los preceptos necesarios para poder lograr una reforma de esa naturaleza y no la barbaridad que ocurrió de mandar una reforma del calado de la reforma laboral a través de la iniciativa preferente, abusando de esta figura. Ahora tenemos la gran oportunidad de rescatar lo mejor que tiene esta propuesta de reforma laboral. Vamos a hacerlo. Tenemos la oportunidad histórica de que mañana el juicio del pueblo de México para esta legislatura sea altamente positivo, porque casi en la mayoría esta Cámara de Senadores está de acuerdo. Yo los invito a esta reflexión porque creo que nos estamos metiendo en un falso debate. Esta es una reforma laboral, no es una reforma sindical. Si se requiere una reforma sindical y se quería, se hubiera enviado. Si no se envió, no seguimos la posibilidad de que la reforma sea dinámica y de que esta misma legislatura en el futuro plantee una reforma sindical en los términos que les guste, en los términos que quiera. Pero además no quiero que fallen en el debate y en su decisión de votar por error, porque sería un error que no se den cuenta que en la propuesta que aprobaron los diputados federales está claramente establecido las modalidades para votar y están todas las modalidades para votar posibles. Ahí se establece la posibilidad del voto directo y secreto, pero no pueden constreñirlo solo a esa, porque también pueden hacer uso del voto indirecto. ¿Por qué no? El argumento tiene que ser en el debate estrictamente de carácter jurídico y que resolvamos nuestras diferencias políticas de otra manera. Hay partidos que utilizan el modelo de reservar candidaturas en distritos, en municipios. Eso, si bien lo analizan a la luz de lo que hoy discutimos, sería totalmente antidemocrático, pero así lo hacen. Ese es el tema. Por eso quiero centrar el debate y quiero decirles a nombre de mi bancada, de mi partido y del mío propio, sí a la transparencia en los sindicatos. Por supuesto que vamos con la rendición de cuentas, que no quepa ninguna duda, porque estamos por la protección de los derechos de los trabajadores, porque son los trabajadores quienes nos importan y porque la vida democrática del país se tiene que construir con un andamiaje que nos permita a todos transitar con armonía. No nos ahoguemos ni nos detengamos en esta parte del debate. Vamos juntos a construir en esta reforma la grandeza de México. ¿Es cuánto? Gracias, senador Fayad. Tiene el uso de la tribuna el senador Armando Ríos Peter. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, es realmente preocupante que un debate de la trascendencia de que implica la democracia sindical se trate con la ligereza que nos ha tocado escuchar el día de hoy algunos argumentos, y me parece que ha sido tratado con ligereza porque no es pertinente que en el Senado de la República se lean partes de tratados internacionales para acomodarlos en un debate político que tiene mucho más fondo que lo que aquí se ha encontrado de parte de quienes están a favor. Y lo digo porque escuché con atención el planteamiento que hizo el senador Pablo Escudero. Cuando el senador Escudero plantea que se está violentando lo establecido por la OIT, no hizo revisión puntual de todo lo que establece ese ordenamiento, y que es precisamente lo que faculta a esta Asamblea a que hagamos una discusión y que vayamos precisamente en la regulación de democracia sindical. Y me permito leerlo, senador, porque quienes han escuchado esto pareciera ser que se pueden asustar con el petate del muerto.
Y escuché también con atención al senador Omar Fayad. Y pareciera ser que la regulación que estamos haciendo contraría lo que hemos firmado como país, precisamente en ese seno colegiado internacional, y lo leo al calce. Las disposiciones legislativas que regulan detalladamente el funcionamiento interno de las organizaciones de trabajadores y empleadores entrañan graves riesgos de injerencia por las autoridades públicas, sin duda alguna. Sin embargo, en caso de que su adopción fuera considerada indispensable por las autoridades, y nosotros estamos haciendo una ley para regular la actividad también de las autoridades, estas disposiciones deberían limitarse a establecer un marco general, dejando a las organizaciones la mayor autonomía posible para regir su funcionamiento y administración, pero las restricciones a este principio deberían tener como únicos objetivos garantizar el funcionamiento democrático de las organizaciones y salvaguardar los intereses de sus afiliados. ¿Qué interés es el que queremos proteger y tutelar? Pues precisamente el máximo que puede tener un hombre o una mujer que se dedique al trabajo, que es su libertad de decidir, su libertad de definir qué es lo que tiene que hacer con la vida de su sindicato. Entonces extraña, compañeros y compañeras, que se vengan a escribir argumentos, y también hay asuntos de la Corte que contrarían lo que dice el senador Mayans. Yo no voy a pedir 3 minutos más, senador, pero con mucho gusto se los entrego. Porque, compañeros, el debate que tenemos hoy es un debate de fondo. No es un debate sobre si la autonomía o no la autonomía. Esas son las salidas que se ha encontrado este debate para no hablarle de frente a la nación, y me dirijo a mis compañeros senadores y senadoras del PRI. El debate que tenemos enfrente es un debate si queremos un país de futuro, un país moderno, o si queremos seguir atados al modelo del pasado. Ese es el debate de democracia sindical que tenemos hoy. Y no se puede explicar la democracia sindical si no se tiene rendición de cuentas y si no se tiene transparencia, pero tampoco, compañeros, porque acaban de votar a favor de transparencia, pese a que ayer no lo hicieron. No se puede entender la transparencia sin la democracia sindical, sin la rendición de cuentas, porque son parte de un modelo de país. Entonces, quisiera yo evocar a don Jorge Carpizo, quien precisamente cuando describía el modelo presidencial, ese que hoy vuelve a encontrar al Partido Acción Nacional y al PRD y a la izquierda, porque, senador Mayans, si alguien tiene antecedentes, pues somos nosotros. Sin duda alguna, ahí está Vallejo, ahí está Campa, y le dejo ahí algunas lecturas. ¿Qué le quiero decir a mis compañeros y compañeras del PRI? Reflexionen este voto. Este voto es un referéndum de si el PRI quiere seguir atado al pasado, o si aquellos senadores y senadoras que forman parte de una nueva generación y que estoy convencido que se quieren quitar el lastre de ese modelo que tanto daño le hizo al país, están a favor de la democracia sindical. Es cuanto, señor presidente. Tiene el uso de la tribuna el senador Jesús Casillas Romero. Gracias. Con la venia de la mesa directiva, compañeras senadoras, compañeros senadores. El PRI está por la transparencia. El PRI está por la rendición de cuentas. El PRI y sus senadores estamos por la democracia sindical. Todo ello con pleno respeto a la autonomía sindical y a la Constitución General de la República. O sea, estamos por la autonomía sindical, estamos con la Constitución General de la República, y voy a argumentar por qué. El tema no es la forma de voto, el voto y la forma de hacerlo no está a discusión, es un tema de legalidad. Ya se ha dicho, y lo voy a reiterar, que el artículo 371
como se plantea aquí y como fue enviado en la iniciativa preferente por el presidente de la República, viola directamente el artículo 123 de nuestra Constitución, en particular la fracción decimosexta que dice: tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho a coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales. Dentro de sus respectivos intereses se encuentra la autonomía sindical, conquista histórica e irrebatible de la clase obrera en nuestro país, que ahora está garantizada y salvaguardada en nuestra ley suprema. Pero el artículo 371, a que se hace referencia, no solo violenta la Constitución, también transgrede los convenios internacionales que México ha suscrito y que son segundo en jerarquía normativa en nuestro marco jurídico nacional. Y quiero ser reiterativo, vale la pena insistir. El convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la libertad sindical y el derecho de sindicación, en su artículo 3, establece que las organizaciones de trabajadores y empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades. Después puntualiza que las autoridades públicas deberán de abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. La aprobación del artículo 371 en materia de elección de las directivas sindicales entra en contradicción con lo establecido en el convenio 87 de la OIT, que entró en vigor en nuestro país desde el 1 de abril de 1951. Aún más, la doctrina social ha establecido a lo largo de la historia que las relaciones de trabajo se caracterizan particularmente por la colaboración y la solidaridad. En el mundo entero es inaceptable cualquier método que limite al ciudadano en su derecho de ejercer su trabajo en un marco de respeto a los derechos humanos. El sustento precisamente de esta doctrina social otorga a los sindicatos la calidad de promotores de la lucha por la justicia social, por los derechos de los hombres y las mujeres al ejercicio de su trabajo, de su profesión, y a la oportunidad de buscar, por medio de estos, mejorar los niveles de vida de sus familias. El sindicato es por excelencia la forma de asociación de los trabajadores por la vía de la colaboración, de la capacitación, de la generación de un sentido de pertenencia respecto a la gestión pública. ¿Cuántos ejemplos tenemos en México del trabajo sindical? Ha quedado documentado en la historia de nuestro país que la participación de las organizaciones sindicales en la solventación de los problemas laborales, en la sensibilización de la autoridad frente a la importancia de generar en los entes de gobierno un sano ambiente de trabajo con miras al crecimiento de la productividad. Cuando los doctrinistas se refieren a la figura de los sindicatos, no suponen a estos sometidos a ningún poder, no los relacionan jerárquicamente a una instancia. Los doctrinistas, cuando hablan de los sindicatos en la expresión perfecta del término, se refieren a herramientas democráticas que tienen su fin superior, que es el de asegurar los justos derechos de los hombres y mujeres a un trabajo digno. Por mandato constitucional, a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Y es la misma Carta Magna quien les otorga también el derecho de asociarse libremente y de generar certidumbre jurídica en el ejercicio de su labor a través de estos elementos constructivos de orden social y solidaridad que son los sindicatos. Y estamos entonces frente al proyecto de decreto que reforma y adiciona a la Ley Federal del Trabajo, que sin duda permitirá, desde este marco legal, fortalecer
la responsabilidad del Estado en la generación de empleo, en elevar los niveles de productividad y competitividad, en la transparencia y rendición de cuentas, en la capacitación a los trabajadores, en las oportunidades para nuestros jóvenes y mujeres en temas tan relevantes como la seguridad e higiene, y todo ello siguiendo esquemas establecidos, entre otros, por la Organización Internacional del Trabajo. Compañeras y compañeros, quienes representamos a la bancada del Partido Revolucionario Institucional, nos sumamos a una reforma laboral que ha venido construyéndose a través de muchos años en México, a una reforma laboral que responde a la dinámica social que vivimos y que le da la justa estatura a lo que por mandato de nuestra ley fundamental significa que todos y cada uno de los mexicanos y las mexicanas tengan acceso a un trabajo digno y provean a sus familias de lo básico y lo justo. Sin embargo, advertimos la importancia de cuidar que no se vulnere la autonomía y la democracia sindical, que no se irrumpa en la independencia de los sindicatos. Y aclaro, esto no implica que leyes secundarias regulen el funcionamiento de estas organizaciones. Sería una contradicción que defendiendo los derechos de los trabajadores se votara por la opacidad en el trabajo de los sindicatos. Ese no es el caso, compañeras y compañeros. No hay temor a la transparencia ni a la rendición de cuentas. Ya quedó claro con la adhesión de nuestra bancada a las propuestas de modificación de los artículos 364 bis y 365 bis. No hay temor a que se aplique la ley con todo su rigor cuando se trate de organizaciones sindicales que falten a su objetivo primordial, que es el de proteger a los intereses de los trabajadores. A quienes movidos por ambiciones personales utilizan las figuras de los sindicatos para intereses personales, a esos que se les castigue. Pero no nos confundamos, los sindicatos, sus atribuciones, los esquemas de transparencia y rendición de cuentas en la aplicación de los recursos ya los contempla nuestro Estado de Derecho. Seamos cuidadosos entonces de no restarles autonomía a estas organizaciones e inhibir el derecho del trabajador a asociarse y a buscar su legítima representación a través de las mismas. La historia de México y el parteaguas de la Revolución concedió precisamente a los sindicatos derechos irrenunciables como la contratación colectiva y el derecho de huelga con el propósito de generar un equilibrio entre los factores de la producción. Si alguien desvirtúa estos propósitos, senador, lo insisto, termine su se le participación. castiguen. Concluyo. Gracias. La historia habla. La historia da cuenta de las luchas sindicales y de los logros que se han alcanzado en beneficio de los trabajadores. Tenemos que entender que la figura que nace de la revolución misma es la adecuada y, como en todos los esquemas jurídicos, cuando quienes integran sindicatos no cumplen su encomienda, que se les castigue, se les exhiba públicamente, pero las instituciones sindicales y su autonomía que permanezcan y el respeto a la ley que prevalezca. Muchas gracias. Tiene el uso de la tribuna el senador Roberto Gil Suárez. Muchas gracias, señor presidente. No, senador Mayans, los diputados de Acción Nacional jamás votaron en contra de la democracia sindical. Jamás votaron en contra del voto libre y secreto. Es responsabilidad política, congruencia histórica, y precisamente por eso hoy Acción Nacional volverá a votar a favor de estos principios. Se ha venido a decir aquí que la intención de reconocer en la ley la democracia sindical es una afrenta a la Constitución y a los tratados internacionales. Se invocan precedentes de la Suprema Corte de Justicia que no se leen. En el año 2008, cuando la Suprema Corte de Justicia resolvió una contradicción de tesis, interpretó, voy a citar a la letra,
Conforme a la Constitución, los tratados internacionales y los principios generales del derecho y la justicia social, los trabajadores tienen derecho a expresar su opinión y preferencia para elegir libremente la organización que los represente. Y para cumplir tales principios se requieren procedimientos que garanticen, en el marco de un sistema democrático de libertad sindical, el voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores. Se dice también que la reserva que hoy se ha planteado y que está sujeta a discusión vulnera los tratados internacionales. Se invoca el convenio de la OIT, pero nadie dice lo que ha resuelto el Comité de Libertad Sindical, que también voy a leer a la letra. La existencia por vía legislativa del voto directo, secreto y universal para elegir dirigentes sindicales no plantea problemas de conformidad con el principio de libertad sindical. Es absolutamente falso que esta intención vulnere la Constitución o los tratados internacionales. No pretextemos a la Constitución o a los tratados. Asumamos la responsabilidad histórica y política que tenemos frente al país para decidir si queremos un sindicalismo democrático o queremos que prevalezca el viejo sindicalismo que ha imperado en nuestro país. Ese sindicalismo que no rinde cuentas, ese sindicalismo que blandea la autonomía sindical para garantizar espacios de opacidad y sobre todo para vulnerar los derechos de los trabajadores. No hay contradicción entre un sindicalismo moderno y el sindicalismo constitucional, porque el sindicalismo constitucional es sindicalismo democrático, porque la única forma de organización política y social admitida por la Constitución es precisamente la democracia y no ninguna otra forma de poder autocrático. Se ha dicho aquí que la autonomía es un derecho absoluto, que no se le puede oponer a la autonomía de los sindicatos los derechos de los trabajadores, que por cierto son derechos humanos. Y si hace unos años aprobamos una reforma constitucional en materia de derechos humanos, hoy tenemos que ser absolutamente congruentes con esa reforma y traducir los derechos humanos de los trabajadores en medidas legislativas que les recuperen el poder frente a sus dirigencias sindicales. De eso se trata esta reforma. Lo que es claramente inconstitucional es la omisión de establecer en ley la protección a los derechos de las minorías. Es la omisión de establecer en ley la protección al secreto en el ejercicio del voto. Es la omisión de establecer en ley la protección precisamente para que el voto se ejerza en ausencia de coacción. Es la omisión inconstitucional de no establecer el derecho a ser votado y votar en los espacios de la vida sindical. Es la omisión inconstitucional de no establecer en el marco de las leyes del trabajo la transparencia y la rendición de cuentas como principios que ordenan la vida de los sindicatos. Hace un momento escuchamos que esta no es una reforma sindical, pero hace unos momentos algunos aplaudían efusivamente incorporar o aceptar las propuestas de Acción Nacional y de la izquierda para establecer la transparencia y la rendición de cuentas. No pretextemos la Constitución. Es esta reforma, es esta coyuntura, el momento histórico, no otro momento que vendrá después, la oportunidad para restablecer a los trabajadores en sus derechos. Tenemos frente a nosotros el deber histórico de acotar expresiones de poder a través de la ley. No, señores senadoras, señoras senadoras. La lectura de la Constitución que privilegia los derechos de los trabajadores no busca debilitar a los sindicatos. Esta lectura de la Constitución no mina su función económica o social. Esta lectura de la Constitución no deja a los sindicatos a merced del poder económico ni del poder político, porque la democracia nunca debilita, porque la democracia emancipa, porque la democracia libera, porque la democracia es la única forma de obtener autoridad política y moral. La pregunta central que cada uno se responderá con su voto, en conciencia, frente a la historia, es si estamos dispuestos a cambiar, si estamos dispuestos a vencer las resistencias, si estamos dispuestos a mirar más allá de nuestros intereses.
Vamos a decidir entre la democracia, la transparencia, la rendición de cuentas y los derechos de los trabajadores como nuestra forma de vida colectiva o como un mero discurso de ocasión. Nosotros no tenemos duda, nunca la hemos tenido. Nosotros vamos a defender, como desde el primer día de nuestra existencia, sin excusas ni rubores, los principios elementales de la vida democrática moderna. Nosotros no tenemos que decirnos renovados para decidir y venir aquí a apostar y a votar por la democracia. Defendemos la democracia sindical por la sencilla razón de que siempre hemos sido demócratas.